¿Ya lo pusiste? Está bien, déjame. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, grupo, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gusto saludarlos, son las 8 de la noche, nuevamente estamos aquí en el estudio. Y un abrazo para todos ustedes, un saludo, quisiera estar ahí con ustedes y platicar también, saber cómo les está yendo con las clases, qué Dios les ha hablado, cómo Dios les ha ministrado. He tenido el gusto de estar con algunos de ustedes y de verdad que sus palabras o los comentarios que mandan también al grupo para mí son el pago de todo lo que estamos haciendo. Me emociona compartir con ustedes. Y hace una hora que estaba estudiando la palabra de Dios, ahí estaba estudiando otras cosas y yo me siento que cada vez que comparto aquí una hora quisiera exprimir todo lo que Dios me ha dado de alguna manera, pero no alcanzamos en una hora, pero quiero que vean mi corazón cómo se desgarra por compartirles lo mejor que puedo la palabra de Dios, porque es algo que yo vivo, es algo que yo siento, es algo que mi familia vive, es algo que Doris vive, es algo que vivimos día a día, que nosotros ya lo vemos tan normal, tan natural, pero cuando vamos a otras congregaciones, cuando vamos y hablamos con otras personas, me duele tanto mi espíritu, me quebranta mi corazón, el ver cómo hay gente tan condenada todavía, tan esclavizada todavía, tan cauterizados sus pensamientos, cuando Dios quiere que volemos alto y a veces nos cortan las alas para volar con algunos mensajes que ni siquiera tienen que ver nada con la palabra de Dios, Y yo veo al apóstol Pablo como cuando habla con los Gálatas y les dice, oh Gálatas insensatos, y cuando les dice, malditos todo aquel que enseña algo diferente a lo que yo le estoy enseñando. El coraje que Pablo sentía después de haber trabajado, después de haberles ministrado, después de haberles hablado de la gracia de Dios, de que no es por obra, sino por su gracia, que la ley esclaviza, la gracia levanta y nos da libertad, y luego regresa y los vuelve a ver esclavizados. Imagínense el corazón del apóstol Pablo. Dice, me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Me temo que haya trabajado en vanos. Y dice, si es que fue en vano, dice, voy a volver a sufrir dolores de parto otra vez como al principio para contarles de las maravillosas obras que Jesús hizo por nosotros. Y es lo que yo estoy hablando aquí acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Creo que si entendemos, hermanos, lo que es la verdadera naturaleza de Dios y el verdadero carácter de Dios, cómo es Dios, la esencia de quién es Dios, de quién es nuestro Padre, de quién es el que vamos a la iglesia a servir y a glorificar, si lo entendemos, vamos a vivir una vida en victoria. Una vida confiados y seguros como un león rugiente. Échenme a Goliat, échenme al gigante que quieran, porque sé que yo no voy a pelear. El poderoso está en mí. Ángeles alrededor de mí. El Espíritu Santo conmigo. ¿Quién me podrá hacer frente? Si lo entendemos. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre poderoso, te damos gracias por tu amor que has derramado, Señor, en la cruz del Calvario. Por tu sangre derramada, por el amor incomprensible, Señor, tan grande, tan profundo, tan ancho, que no lo entendemos. Gracias por ese amor, Espíritu Santo, tú eres el gran maestro. Habla a través de mis labios, habla a través de mi ser, que todas las personas que estén escuchando entiendan, comprendan la bendita gracia y el amor de Dios. Que entiendan, Señor, que nos has dado un espacio y un camino abierto y ancho para entrar hasta el trono de la gracia de una manera que tú no nos reprochas absolutamente nada. Ayúdame a explicar de ese grande amor para que la gente lo entienda y viva en santidad de una manera voluntaria sin que nadie lo obligue, papá. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias por tu bendita palabra. Y todos dicen amén. Espero que todos estén compartiendo. Esta es la clase número 8, la verdadera naturaleza de Dios, la clase número 8. Y voy a dar un repaso, gracias a todas las personas nuevas que nos ven por primera vez. Les pido por favor que se vayan a la clase número 1, esta es la clase número 8, porque vamos por serie. Y si nada más escuchan un pedacito, pues van a distorsionar el mensaje que queremos platicarles, que queremos enseñarles acerca de
de la bendita palabra de Dios y acerca del amor de Dios. Sé que estoy compartiendo de una manera muy radical estas clases, de una manera muy radical, pero creo que nuestro Dios es radical. Creo que el Dios que tenemos es un Dios de movimiento, un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas, no un Dios estático que vamos nada más al mismo lugar, un Dios de rutina, no, el Dios que tenemos es un Dios de cosas nuevas. Al pueblo de Israel le decía, sigue, avanza, cuando yo me mueva tú te mueves, si me muevo para un lado tú te mueves, si me muevo para el otro tú te mueves. Nuestro Dios se está moviendo de muchas y diferentes maneras, no se mueve de la misma manera de hace 40 años. Se mueve de una manera diferente cada vez. Y tan solo con esa frase que estoy diciendo, muchos ya me clasifican como una persona no apta para que dé enseñanzas, porque digo que Dios se mueve de diferentes maneras. Y es verdad, se mueve de diferentes maneras, no se mueve de acuerdo a como yo pienso. Quizás Él se mueve de una manera que yo ni siquiera me imagino, y Dios nos está hablando de miles de maneras, de miles de formas. Pero el amor de Dios no cambia, es lo bueno, el amor de Dios no cambia, y desde Génesis hasta Apocalipsis Él sigue siendo el mismo. Y les digo que la verdadera naturaleza de Dios es amor. Primera de Juan 4:8 es mi versículo base, que dice que Dios es amor, y todo lo que Dios hace lo hace por amor. Y lo expliqué, ¿qué es el amor? Es un amor que no alcanzamos ni siquiera a comprender nosotros, y cuando leemos versículos que queremos entenderlo con nuestra cabecita y luego decimos, es que no lo alcanzo a comprender, es que nunca lo vamos a alcanzar a comprender. Una de las hermanas predicaba en la iglesia este domingo y decía, con mi cabeza jamás voy a alcanzar a entender el grande amor de Dios, pero lo tengo que sentir en mi corazón y creerlo. Y es una manera de la que te voy a estar enseñando en estas clases. Yo soy justo no por las cosas que yo hago, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario me hace justo, y entonces yo voy a hacer justicia, me voy a portar santo a través de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no me voy a portar santo para yo convertirme en justo, y entonces Dios me da acceso al cielo. Vemos cómo está eso como tergiversado, torcido. Algunos creen que se tienen que portar bien, tienen que vivir en santidad para que Dios les dé poder, para que Dios les dé unción, y aún más para que cuando Cristo venga estén preparados y se vayan al cielo. ¿Ven? Como ese mensaje, aunque se escucha muy bonito, pero no está en la Biblia. En la Biblia sí está el mensaje de que Dios nos amó tanto a nosotros, que nos lavó con su sangre, que nos hizo justos, y como soy justo voy a dar obras, buenas obras. Voy a dar fruto de buenas obras de que soy un hijo de Dios, pero no ese fruto me va a dar la victoria para entrar al cielo ni a la vida eterna. ¿Me expliqué? O nada más lo estoy haciendo bolas. Porque si yo comienzo a predicar que te tienes que portar bien, que tienes que hacer buenas obras y que tienes que vivir en santidad para que Dios se agrade, para que Dios te vea desde el cielo y se agrade contigo, te tengo una mala noticia: nunca vas a llenar los requisitos de Dios. Nunca. Algunos piensan, bueno, y si me esfuerzo tantito, entonces Dios me va a amar y a bendecir y a colmar de sus bendiciones y de su unción más que al que no se esfuerza. Y la verdad es que no es así. Dios amó a todos por igual. Dios amó a todos por igual, justifica a todos por igual, al pecador como al que se cree más santo. Si los dos reciben a Jesús, son limpios por la misma sangre, y cada uno va a dar sus obras dignas de que son hijos de Dios, que es la gran diferencia. Y déjame, te doy un recorrido a través de la Biblia. Me voy a ir despacio porque no quiero omitir ningún detalle. Dios es amor. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios todo lo hace por amor. Todo lo que Dios hace lo hace por amor. Expliqué que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios les recriminó, les reprochó, los reprendió, o les dijo que los iba a mandar al lago de fuego o al infierno. ¿Eso hizo Dios? No, Dios los cubrió con pieles automáticamente después de que pecaron, y ni siquiera hay ni un reproche. Cuando Dios saca al hombre del huerto del Edén, ahí hay una doctrina también que dice que lo sacó porque habían cometido pecado, y como ya eran pecadores y Dios es santo, ya no se puede relacionar el Dios santo con el pecador.
y lo tuvo que correr del huerto. No fue así. Lo corrió del huerto del Edén es más, no lo corrió, lo sacó, que es diferente la palabra, ¿verdad? No lo corrió, sino que dice que lo sacó del huerto del Edén por amor. ¿Por qué por amor? Lo expliqué, para que no alargara su mano y comiera del árbol de la vida y viviera en condición de pecado eternamente. ¿Alcanzamos a ver el amor de Dios también ahí? Después de que salieron del huerto del Edén, también Dios se sigue manifestando con Caín, ya fuera del huerto, y seguía platicando con Caín, el primer asesino en la historia de la raza humana. ¿Y qué hizo Dios con Caín? Le dio protección y dijo: cualquiera que te haga algo, yo me encargo de vengarme por ti. O sea, alcanzamos a ver el amor. Después del huerto, en la salida del huerto, seguía hablando con Caín, cara a cara. ¿Alcanzamos a ver el amor de Dios? Bueno, antes de la ley, de Génesis a la ley pasaron 2500 años. La ley comienza en Éxodo capítulo 19. Eso quiero que quede bien claro. ¿Dónde comienza la ley? Éxodo capítulo 19. Antes de la ley dice, algunos me preguntaban: hermano, y entonces, si Dios es amor, ¿por qué destruyó a toda la creación pasada con un diluvio? Para amorcito, ¿no? ¿Por qué destruyó a Sodoma y Gomorra también con azufre y fuego del cielo? Y lo destruyó también por amor. Lo hizo por amor. Romanos 9:29 nos dice que si Dios no hubiese destruido a la gente de Sodoma y Gomorra, a la gente con el diluvio, no hubiera quedado ni una sola virgen para que naciese el Mesías. Lo hizo por amor. Entonces, ¿sí o no? Sí, por amor a ti y por amor a mí. Y todavía por amor a toda esa raza humana, porque mira lo que dice Romanos 5:13. Por favor, lee, y Espíritu Santo, danos entendimiento de esta lección y de esta clase, porque esto que te voy a estar compartiendo, yo quiero que sea carne de tu carne y hueso de tus huesos, para que veas cuánto Dios te ama. A toda la gente, antes de Éxodo capítulo 19, toda la gente de Éxodo capítulo 19, dice la Biblia, Romanos 5:13. Vamos a leerlo. Aquí está hablando antes de Éxodo capítulo 19. Lo vuelvo a repetir. Antes de la ley. Dice: pues antes de la ley, antes de Éxodo capítulo 20. Si quieres, márcale y pone ahí. Antes de Éxodo capítulo 20, para que lo entendamos. Había pecado en el mundo. Ahora, ¿había pecado antes de Éxodo capítulo 20, sí o no? ¿Había pecado? La respuesta es sí, había pecado. Otra pregunta: ¿la gente conocía que había pecado? ¿Ellos sabían que era pecado? Dice Levítico 18, capítulo 19, capítulo 20, que ellos tenían relaciones sexuales aún con animales. Aún con animales. ¿Era pecado? ¿Sí o no? Sí era pecado. ¿Tenían conocimiento de pecado? No, no tenían conocimiento de pecado. Antes de la ley no tenían conocimiento de pecado. Dice: pero donde no hay ley, o sea, en esa etapa de Génesis a Éxodo capítulo 19, no había ley. Y dice: pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si alcanzamos a entender el grande. Dios tuvo amor con los de Sodoma y Gomorra. Dios tuvo amor con los del diluvio. Dios tuvo amor con Caín, porque no había ley. Y el amor de Dios se podía manifestar descubriendo y pasando por alto los pecados pasados. O sea, los pasó por alto. Y toda la gente, desde Génesis hasta Éxodo capítulo 19, todos fueron salvos. ¿Qué? Los de Sodoma y Gomorra también fueron salvos los de Sodoma y Gomorra. Si tú lees las cartas de Pedro, Pedro nos enseña y nos dice Pedro nos dice: mi hermano Pablo dice unas cosas tan tremendas que es difíciles de entender. O sea, tenía una revelación tan grande Pablo que ni Pedro la entendía. Y Pedro dice que Jesucristo, cuando murió en la cruz,
descendió 3 días a lo profundo de la tierra. Dijo, como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así descendió Jesucristo 3 días y 3 noches al corazón de la tierra para libertar a los que estaban cautivos por el diablo. Para libertar a los que estaban cautivos por el diablo. O sea, había pecado de Génesis hasta Moisés. ¿Había pecado? Sí había pecado. ¿Saben quién sí sabía que había pecado? Satanás. Y Satanás, Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sea del pecado déjame leerlo porque ya me hice bola yo aquí. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aunque ellos no sabían que había pecado, el diablo sí sabía que había pecado y estaban todos ellos bajo el poder del diablo. ¿Me expliqué? Estaban todos ellos bajo el poder del diablo. Y el diablo los tenía controlados, eran propiedad del diablo completamente. Pero cuando Jesucristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó su sangre no solamente por uno, sino por todo el mundo. Y dice que fue y les anunció las buenas nuevas a los que estaban ahí encarcelados. Y ustedes creen que iban a decir, no, no te recibo como Señor. No, no te recibo como Salvador. No, aquí estoy bien a gustito en este lugar. Dice, y entonces dice que abrió las compuertas del mismo Hades, del mismo infierno, y cuando Él resucitó, dice la Biblia que aún los sepulcros fueron abiertos y mucha gente que estaba muerta aún resucitó y andaba caminando en las calles. ¿Te imaginas esta tremenda escena de mi Jesucristo, hermano? ¿Te la puedes imaginar? Y luego por eso dice el Salmo capítulo 2, el Salmo 2, dice, ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¡Wow! Y dice que las puertas del cielo estaban completamente cerradas porque una vez el mismo diablo quiso atravesarlas, pero no pudo, se cerraron. Y cuando estaba tocando, ábranse las puertas porque ahí va el Rey de Gloria. Y dice que iban millares con él cantando, ábranse las puertas porque aquí viene el Rey de Gloria. Y de adentro gritan, ¿quién es este Rey de Gloria? Le gritan, y él grita, Jesucristo les dice, el Rey grande y poderoso. Y venía con ejércitos avasallando el cielo, hermano, con todos los que habían sido salvados, que estaban presos por el diablo. ¡Wow! Todos fueron perdonados. ¿Por qué? Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. O sea, se les toma el pecado en cuenta. ¡Wow! ¿No te emociona saber esto? ¿No te emociona saber que tenemos un Dios de gracia? Y aquí es cuando muchas personas les truenan la cabeza diciendo, pero es que ¿cómo? No es posible. Si Sodoma y Gomorra estaban haciendo cosas perversas y también Abraham hizo cosas perversas y Jacob hizo cosas perversas, pero este es el grande amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Y Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta solamente fue una introducción, hermano, porque apenas nos vamos a meter al tema. Yo me emociono, no sé tú si te emocionas con entender cuánto nos ama Dios. Porque hay mucha gente que todavía que ven estas escrituras y que les explico el amor de Dios. Algunos me dicen, no hombre hermano, es que usted está predicando una gracia muy barata y por eso muchos viven en libertinaje. No, hermano, el que quiera vivir en libertinaje no ha entendido el grande amor de Dios. Porque el que entiende el grande amor de Dios, para mí la gracia es barata, pero para Él fue caro. Él pagó con su vida en la cruz del Calvario. Cuando entendemos todo eso, hermano, me compunge mi corazón a vivir para Él, para el que me amó. Pero cuando alguien dice, entonces soy libre para vivir como yo quiera, en el pecado, tiene que nacer de nuevo esa persona. Tienes que nacer de nuevo, porque el que entendió esto se santifica cada día más, así como Él es santo. Así como Él es santo.
Y les di un ejemplo acerca de Abraham. ¿Recuerdas, Doris? Les di un ejemplo acerca de Abraham, porque la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermano, tan solo con esa revelación, tan solo con que entendamos que él se menciona como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tan solo entendiendo esa gran revelación, ¿en qué etapa vivió Abraham, Isaac y Jacob? Antes de la ley, ¿verdad? Vivió antes de la ley. Tan solo con eso si lo entendemos. Y si vemos la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, no eran personas que vivían en santidad. No eran personas que vivían haciendo buenas obras, ninguno de los tres. Ahora, ¿por qué Dios, yo le hago esta pregunta, ¿por qué Dios te mencionas como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Si eran hombres perversos, si eran hombres que hacían cosas tremendamente mal. Y Dios le dice, para que cuando tú hagas algo así, Ricardo, tengas en cuenta que también te amo. ¿Por qué no puso ahí que Él era el Dios del perfecto, el Dios del justo y el Dios del santo? ¿Por qué no dijo eso? A mí me hubiera agradado más que hubiera dicho, es el Dios de este justo y del otro santo y del otro perfecto. Me hubiera agradado más eso, pero nunca hubiera llenado yo los zapatos de ellos. Nunca los hubiera llenado. Pero cuando yo leo la historia de Abraham, digo, ¿qué hombre tan perverso? Y Dios lo bendijo. Y si Dios bendijo a Abraham, pues entonces también me va a bendecir a mí. Si Dios bendijo a Isaac, también me va a bendecir a mí. Si Dios bendijo a ¿quién era Abraham? Y no se avergüenza de llamarlo amigo. Qué tremenda para amiguitos. Si yo me quiero explicarte cosa por cosa de lo que hizo Abraham, te asustarías. Y lo más tremendo es que mucha gente no lee la Biblia. Decimos, soy guiado por la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios y no la leemos. Y por eso cuando alguien viene y nos comenta, hermano, tienes que vivir. Hasta yo escuché una vez a un predicador que decía, debemos de ser santos como el justo Abraham. Y yo peleé unos ojotes. ¿Santos como el justo Abraham? ¿Dónde? Yo he leído toda la historia de Abraham y de santo no tiene nada. No tiene nada. De perverso tiene mucho. Algunos por esto que estoy diciendo van a decir, ay hermano, ¿cómo estás desacreditando a Abraham? No, no lo desacredito. Lo exalto también a Abraham porque dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham es mi padre porque él es el padre de la fe. Fue lo único bueno que tuvo. Una sola cosa tuvo buena. ¿Cuál era? Que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántas cosas? Una. Creerle a Dios. ¿Cuántas cosas necesitas tú para ser justo delante de Dios? Una sola cosa. Creerle a Dios y te es contado por justicia. ¿Qué significa justicia? Como si nunca hubieses pecado. ¡Qué tremendo! Y cómo quisiera meterme a todas las escrituras de arriba abajo, hermano, con todo lo que te estoy enseñando aquí. Pero vimos, Dios le habló a Abraham, que era de Ur de los Caldeos, le habla a Abraham. No era, ni buscaba a Dios, ni adoraba a Dios. Era un pagano que adoraba el sol, la luna y las estrellas. Y Dios, ¿mande? Y todo lo que veía, adoraba todo lo que... Y sin embargo Dios lo llama. Ahora, viendo la historia de Abraham, hermano, por favor lee toda la historia de Abraham y encuentra si ves algún reproche de Dios con Abraham. Un solo reproche. Vendió a su esposa, la entregó a Faraón y recibió vacas, chivas y ovejas por ella. Y salió riquísimo, la entregó. Y no una vez, sino 2 veces. Porque también fue con otro rey, Abimelech, y también la volvió a entregar a su esposa. Dime que eso es santidad. Y luego le dice, di que eres mi hermana para que me vaya bien. Y se la llevó a su casa a Faraón y también lo volvió a hacer con Abimelech también. Y Isaac hizo lo mismo, también entregó a Rebeca. Imagínate, para amiguito. Y hay gente que dice, es que era su cultura. Sí. Pues, ¿qué cultura? ¿Sí? Y hay gente, lo que dice mi esposa Doris,
Hay gente que dice, es que era su cultura y en aquel tiempo Dios lo permitía. ¿Acaso Dios cambió? No. Nada más entiende. Si estás entendiendo el amor de Dios y no te das cuenta cómo a veces nosotros nos condenamos por cualquier pequeñez que cometemos. Estamos bien condenados porque, ay, ayer ya no fui a la iglesia, y yo creo que Dios ya no me quiere, ay, ya no alcancé a dar mi diezmo, yo creo que Dios ya no me quiere porque no me estoy esforzando lo suficiente. Hermano, tú solo te condenas en la cabeza cuando Dios te amó de tal manera, como si tu diezmo sobrepasara la sangre de Jesús. Como si el ir a la iglesia, el no ir a la iglesia sobrepasara la sangre de Jesús, como si eso tuviera más poder que la sangre de Jesús. Hermano, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Y te voy a decir una cosa, es más difícil tener fe que hacer una buena obra. Es más difícil, porque en tu cabeza el ser humano por naturaleza siempre quiere hacer buenas obras para quedar bien con alguien. Pero con Dios no es así. Mira, existen miles de religiones, y me han preguntado, ¿cómo sabe usted que está en la verdadera, hermano Morfín? Claro que sé que estoy en la verdadera, porque todas las religiones, mencióname la que tú quieras, tienen un Dios que le tienen que dar ofrendas para calmar su ira. Todas. Algunos se les tienen que bailar, otros tienen que sacrificar sangre y todo, otros tienen que hacer penitencias, ir de rodillas ahí y luego besar a un mono. Y ya piensan que con eso Dios ya los perdonó. Se llaman penitencias, se ponen hasta botellas de vidrio en los zapatos y caminan, y otros caminan de rodillas y quieren llegar hasta la meta, y cuando llegan a la meta dicen, Dios, ¿estás contento conmigo? O sea, cualquier religión, cualquier denominación o secta, tienen a alguien que le tienen que ofrecer algo para apaciguarlo. Pero el Dios que nosotros tenemos, no tenemos que ofrecer nada para calmar su ira hacia nosotros. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y a través de su sangre yo tengo acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no tengo que hacer nada, alguien lo hizo por mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Todo Dios espera que le den, solamente el nuestro se dio. ¿Nuestro qué? Todos los dioses esperan que les des, solamente el nuestro se dio. Sí. Mira lo que dice mi esposa Doris. Todos los dioses esperan que algo les demos o les ofrezcamos, y solamente el Dios que yo tengo se dio por mí. ¿Ven la diferencia? Y al Dios que yo sirvo es un Dios que me ama incondicionalmente. Es un amor incondicional, un amor que no te pone condiciones. Si Dios te pusiera una condición o nos pusiera condiciones para entrar al cielo, ¿lo lograríamos? ¿Lo lograríamos? ¿Serías tú capaz de entrar al cielo por tus fuerzas? ¿Serías capaz de portarte tan bien para entrar a la vida eterna o para ganarte su amor? No, no es que tú lo ames, dice la Biblia, no es que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Y ahora nosotros tenemos que vivir una vida en santidad y en agradecimiento a Él. Dios te ama independientemente de tus acciones. Dios te ama tal y como eres. No necesitas cambiar para que Dios te ame. Así te ama, así como eres. Pero dijo un gran sabio, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Él te va a ir transformando paso a paso y te va a estar quitando cosas que te afean, cosas que te afectan, piedritas que tienes ahí, alguna que otra telaraña, alguna que otra garrapata, porque Él te va a ir limpiando, porque cuando llegas a ser posesión de Él, Dios no te deja igual, Dios te transforma y te hace una persona diferente. ¿Cuántos todavía sienten que tienen telarañas, piedritas ahí todavía? O hasta garrapatas, algunos, o piojos todavía ahí. Pues te digo una cosa, una buena noticia: si te pones en las manos de Dios, Dios te va a ir transformando de gloria en gloria y te va a hacer una nueva persona. Pero si tú todavía sigues con garrapatas y dices que amas a Dios y sigues llenando a la demás gente de garrapatas, de pulgas y piojos, es que no has conocido a Dios, porque Dios es amor y Dios se va a manifestar a las demás personas a través de los que somos llamados hijos de Dios. Y Abraham era riquísimo, Dios lo bendijo,
Pero vamos a meternos al tema. Híjole, ya llevo media hora. Romanos 15, 1. No sé por dónde me voy a ir, hermano, pero ahí me sigues. Romanos capítulo 15, versículo 1. ¿Sabes qué? Perdón, estoy hablando de Génesis. Génesis. Es que ya estoy pensando en Romanos, en meterme a Romanos. ¿Sí están compartiendo, Doris? Génesis capítulo 15, versículo 5. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Esto fue lo único bueno que hizo Abraham. Y ahorita voy a leer algunas escrituras que aparentemente son controversiales. ¿Está bien? Para tratar de explicártelo. Génesis capítulo, si alcanzo, digo. Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas. ¿Creen que Abraham podía contar las estrellas? Grupo, ¿creen que Abraham podía contar las estrellas? Inmensas estrellas. Ese es el Dios que tenemos. Dios te dice: sueña grande, sueña de una manera poderosa, porque yo lo voy a hacer. Piensa grande, no te limites, ensancha tus estacas. Como sea tu imaginación de Dios, como tú lo concibas en tu cabeza, así va a ser la victoria que tengas. ¿Me expliqué? Si tú crees que es un Dios chiquito, así va a ser tu vida chiquita. Si crees que es un Dios más grande, así va a ser tu Dios más grande. Pero como lo concibas, yo me imagino a David cuando iba a pelear con Goliat. Imagínate, todo el pueblo dice que Saúl era grande también, que sus hermanos eran grandes también ahí en la guerra, y él estaba chiquito, pero no se veía a él veía al Dios grande y poderoso que tenía. Y como Abraham decía: yo camino como viendo al invisible, como el que va delante de mí. Como tú lo concibas, así va a ser Dios en tu vida. Como tú lo concibas, como tú tengas el conocimiento de Dios. Y para mí, Dios es mi papá, es el victorioso, va conmigo, me acompaña a todos lados. Por eso yo tengo el valor de atreverme a hacer grandes cosas, porque yo no voy en mi nombre, voy en su nombre. Hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que el que te está enseñando ahorita, Ricardo Morfín, falla? ¿Crees que soy perfecto? No, hermano. Muchos, cuando yo voy a predicar la palabra de Dios a algunas iglesias, se me acercan conmigo y me dicen: hermano, ore por mí, hermano, deme palabra. ¿Y saben por qué tienen tanta confianza en mí? Porque no me conocen. ¿Me expliqué? Porque no me conocen. Pero yo creo que me conozco a mí algo. Y si yo me hubiera llamado a mí para este ministerio, para estarles enseñando, yo creo que ni siquiera yo me llamo. Porque yo no tengo confianza en mi carne. Pero cuando leo la palabra de Dios, que el poderoso vive en mí, que tengo la unción del santo, que tengo la mente de Dios, que soy una nueva criatura, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me aferro a la palabra de Dios y le creo a Dios y le digo: gracias, Señor, porque voy en tu nombre. ¿Me expliqué? No confíes en tus fuerzas, no confíes en tus carnes, en tu carne, porque vas a fallar. No confíes en tu fuerza, porque no es con fuerza ni con poder, sino con su espíritu, dice el Señor. Wow, yo siento la gloria de Dios, hermano. No sé tú, pero yo siento la gloria de Dios, siento el respaldo de Dios, siento la presencia de Dios diciéndome: gracias a Ricardo por estar compartiendo esto. Quiero que mi pueblo lo entienda, que no es con fuerza, ni con ejército, ni con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor. Confía en Él, derrámate delante de Él. Si fallas, si cometes pecado, si la riegas, si de repente te enojas, porque es tu carne, pero humíllate delante de Dios y Él te exaltará cuando fuese su tiempo. Pero confía en Él. Y mira las estrellas y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y él dijo: pues claro que no puedo. ¿Las puedes contar? No. Dice: así será tu descendencia, ni siquiera la vas a poder contar. Dice: pero ya soy viejo. Cuando Dios le hizo ese llamado, ya estaba viejo.
Y cuando Dios va con Sara, Sara ya estaba vieja y además estéril. Mira cómo trabaja Dios. Dios pudo haber escogido a uno que estuviera sano, a uno y hacer el milagro del niño cuando estuvieran jóvenes. Pero Dios dice, cuando todo parezca más imposible, es donde yo voy a actuar. Cuando parezca más imposible, es donde yo voy a actuar. Y mira, a veces nosotros decimos, es que conmigo Dios no va a hacer las cosas. Es que Dios a mí no me toma en cuenta. Es que hay mucha gente y el predicador sí. Pero cuando parece más imposible en tu vida, es cuando Dios va a hacer un gran milagro ahí. Solamente cree. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, le fue contado por justicia, le creyó. Y aparece en Hebreos capítulo 11 como un acto de los... Hebreos capítulo 11 le llaman ¿cómo le llaman? El capítulo de la fe. O los grandes héroes de fe. O el salón de la fama de los hombres de fe. Pues ponle como tú quieras, pero ahí está en el capítulo 11, el salón de la fama de los hombres. ¿De qué dije? De la fe. De la fe. No dice el salón de la fama de los grandes hombres de obras, de los grandes hombres que se comportaron muy bien, de los grandes hombres que hicieron grandes cosas por sus fuerzas. Dice, no, hicieron grandes proezas por fe. ¿Cuántos quieren vivir por fe? Y por fe vas a hacer grandes proezas porque sabes que no eres tú, sino el que está dentro de ti. ¿Qué es la gran diferencia? Y mira, me espero, no me espero. Génesis capítulo 16. Voy a hablar de Abraham porque creo que esto sí es importante que lo hable. ¿Ok? Voy a seguir hablando de Abraham y si alcanzo te explico los versículos que te quiero comentar. Y si me das un poquito más de tiempo, hermano, te aseguro que sacamos una gran riqueza. Te vuelvo a preguntar, ¿Dios reprendió a Abraham en alguna ocasión? ¿Sí o no? La respuesta es no. Mira lo que pasó en Génesis capítulo 16, versículo 1 al 2. Pon mucha atención en esto porque esto es una gran revelación que Dios me dio. ¿Está bien? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿quién? Agar. Repite conmigo, Sara y Agar. Ahora, si tú lees Gálatas capítulo 3, capítulo 4 y Romanos también, dice que Sara es la libre y Agar es la esclava. ¿Verdad? Acuérdate de esto porque te lo voy a explicar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Mira a Sara, la santísima Sara. ¿También Sara era buena persona en sus acciones? A ver, mujer, tú que me estás escuchando y si estás casada, ¿le llevarías una mujer a tu marido? Respóndeme, ¿lo harías tú? ¿Qué pensarías en tu cabeza? ¿Qué pensarías en tu cabeza? ¿Lo harías? Ahora, ¿y qué dijo Abraham? No, porque yo soy santo, soy el santo y tengo un Dios santo. ¿Qué hizo Abraham? Respóndeme, hermano, ¿qué hizo Abraham? Abraham dijo, venga nuestro reino, hágase tu voluntad, Señor, en el cielo como en la tierra, y a quien le dan pan que llore. ¿Así dijo? Bueno, más o menos, porque dice que Abraham se fue con la criada y él tuvo relación sexual con la criada. Y tuvo relación sexual con la criada y de ahí nació un niño. Y el niño de la criada se llamaba, ¿cómo? Ismael. ¿Cómo? Ismael. Ahora, pon mucha atención a esto. Porque Dios estaba con Abraham todo el tiempo, platicaba con Abraham, le aconsejaba a Abraham y hablaba con Abraham a tal grado que lo llama amigo. Pero en Génesis capítulo 16, Dios dejó de hablarle a Abraham. Dios ya no le habló a Abraham. Hubo un lapso de silencio de 13 años. Viene en el examen. Hubo un lapso de silencio de 13
años. Dios no le habló más a Abraham por 13 años. Y ahora la pregunta es, ¿por qué dejó de hablarle? ¿Sabes por qué dejó de hablarle? Por lo que tenía en su casa. Por lo que tenía en su casa. ¿Qué es lo que tenía en su casa? La ley. Lo que logró conseguir con sus fuerzas. La ley. Lo que él logró conseguir con el esfuerzo humano. Tenía la ley. Y Dios no le habló a Abraham porque tenía la ley y la gracia juntas. Vivía Isaac y vivía Ismael juntos. O sea, vivía la gracia y vivía la ley. Y cuando tú y yo, hermano, queremos vivir mezclando la ley y la gracia, Dios no nos habla y Dios no nos responde. ¿Cuándo es cuando queremos vivir nosotros con la ley y con la gracia? Cuando decimos, sí, Cristo murió por mí, derramó su sangre, pero yo tengo que hacer mi parte. Una vez uno de los hermanos que se oponen a la gracia de Dios me decía, hermanos, que solamente no es por gracia, también tenemos que hacer nuestra parte. Y yo le pregunté, ¿y qué es nuestra parte? No, es que debemos de portarnos bien. ¿Haciendo qué? ¿Qué es portarse bien? Pues haciendo buenas obras, yendo a la iglesia, viviendo en santidad y haciendo buenas obras. Y te digo ¿para qué son esas buenas obras? Escúchame. La ley demandaba buenas obras para que Dios te bendijera. Y tenían que derramar sangre de animales. La gracia derrama la sangre de Cristo y no me pide obras, solamente fe en la sangre de Cristo. ¿Me expliqué, Doris, o no? Si no, lo vuelven a escuchar. Cuando alguien quiere mezclar la gracia con la ley, está mezclando la sangre de animales con la sangre de Cristo. ¿No crees que es una blasfemia? Mezclar la sangre de Cristo con la sangre de animales. Cuando tú mezclas obras para salvarte, obras para que Dios te bendiga, obras para que Dios te dé más poder o más unción, como algunos dicen. Y luego dices, en el nombre de Cristo, estás mezclando la sangre de animales con la sangre de Cristo. Y esa es una abominación. Y por eso Dios no le habló a Abraham por 13 años. ¿Por cuántos años? Por 13 años, porque tenía la gracia y la ley juntos. Vamos a ver Gálatas capítulo 4 y me explico mejor. ¿Me estoy explicando, Doris? Gálatas capítulo 4, hermano. Versículo 21. Y pon mucha atención porque aquí va a estar hablando Pablo de Sara y de Agar, de Isaac y de Ismael. Y está diciendo que es una alegoría para el tiempo de nosotros. Pon atención, versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Díganme quién quiere vivir bajo la ley, está diciendo Pablo. Estaba bien enojado con los Gálatas porque los volvieron a esclavizar. Y les dice, díganme, ¿quién quiere vivir bajo la ley? Y luego dice, ¿no habéis oído la ley? Les hace una pregunta, ¿no habéis oído la ley? Y hermano que me estás escuchando, ¿quieres vivir bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Lo que dice la ley, ¿quieren vivir? Dice Pablo, se asusta, dice, ¿cómo es posible que quieran seguir viviendo bajo la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Repite conmigo, ¿quién es el de la esclava? ¿Cómo se llamaba la mujer esclava? Agar. ¿Y la libre? Sara. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Dónde Dios dio la ley? En el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19. Ahí Dios dio la ley. Y el cual da hijos, ¿para qué?
para esclavitud. La ley que dio Dios en el monte a Moisés produce hijos con mente de esclavo. ¿Cuántos quieren vivir bajo la ley? Por eso Pablo dice, ¿quieren vivir bajo la ley? Después de que Cristo te rescató, derramó su sangre, te hizo libre, estabas en la cárcel, estabas con los barrotes ahí por el pecado que no podía salir, tenías un cepo, una bola, y Cristo viene y paga el precio de tu redención, te hace libre y gritan, libre soy. Pablo se va y después regresa y lo vuelve a encontrar en los barrotes y con la bola, esclavizados, y dice Pablo, maldito todo aquel que les predique algo diferente a lo que yo dije. ¿Cómo puede ser posible que una vez que Cristo los libera, los saca del barrote, les quita la bola, ustedes van como sonsos otra vez y se ponen la bola y se ponen en el barrote y dicen, quiero vivir bajo la ley? ¡Wow! ¡Qué insensatez! El mejor insensato que quiera guardar la ley es un necio delante de Dios. ¿Me expliqué? O yo solo me emociono. Y dice, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. O no lo están leyendo, o yo lo estoy inventando. Porque Agar es el monte Sinaí. Mira lo que dice aquí, pon atención. En Arabia corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Y hoy en día, si vemos esos países, dice, es la Arabia, la Jerusalén actual. Si vemos esos países, ¿cómo viven las mujeres en esos países hoy en día? Bien esclavizadas. Si tú ves a las mujeres, están hasta solamente con una rendija aquí por los ojos, porque viven como esclavas, viven como inservibles, viven como una cosa más en las casas. ¿Quieren vivir así? Y Pablo está con los ojos así. ¿Cómo puede ser posible? Y el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. O sea, ella era la estéril, y dice que tú y yo somos hijos de la libre. Hermano, yo soy libre. La ley decía, tienes que hacer muchas cosas para que Dios te bendiga, con mentalidad de un trabajador, con la mentalidad de esclavo. Hoy yo hago muchas cosas con la mentalidad de que soy hijo. Yo hago muchas cosas porque ya soy hijo, porque ya soy libre y porque tengo una mentalidad de que soy dueño de todo lo que papá posee y yo lo voy a cuidar. Y voy a vivir mucho más en santidad por amor que por temor. ¡Wow! Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Como Isaac, ¿somos hijos de qué? De la promesa. Dios tiene muchas, como he escuchado en las congregaciones, hermano, Dios tiene muchas promesas en la Biblia y tiene hasta 365 una promesa para cada día. Pero mientras tú tengas una mentalidad de esclavo, nunca vas a alcanzar las promesas de Dios. Las promesas de Dios sí son sí y amén en Cristo Jesús. O sea, cuando yo digo, Señor, no es por mis obras, no es por lo que yo hago, sino por lo que tú hiciste, todas las promesas de Dios para mí son sí y amén. Versículo 29, pon atención. Pero como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. O sea, Ismael trató de matar a Isaac. Y dice la Biblia que lo perseguía para matarlo. Y él dijo en su corazón, algún día lo tendré cerca y lo mataré. Dice, como era en aquel tiempo, así también es ahora. Mira, muchas personas, muchas iglesias, muchos predicadores que son legalistas y a veces dicen, santidad a Jehová. ¿No han visto esos letreros? Hermano, y pórtate bien, y ama a tu hermano, y haz esto y haz lo otro, porque cuando Cristo venga, hermano, nos vamos a quedar si no vivimos sin mancha y sin arruga.
Y cuando yo les digo que no es así, que soy libre, no tengo mancha, no tengo ni arruga por la sangre de Cristo Jesús, que soy una nueva criatura y cuando Cristo venga yo me voy, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Esa gente me persigue, me critica, hasta me quiere matar y dice que las predicaciones y enseñanzas que el hermano Ricardo dice no son de Dios. Así como el esclavo perseguía al libre en aquel momento, así también es ahora. Y yo predico la libertad en Cristo Jesús, hermano, y no me importa que me critiquen, no me importa que me digan que estoy predicando una gracia para vivir en desgracia, porque no la estoy predicando de esa manera, ni la vivo. La gente que vive alrededor de mí sabe que yo vivo una vida en santidad, y me esfuerzo para vivir en santidad, pero no para que Dios me ame, sino porque Él me amó a mí. Yo voy a vivir una vida en santidad, para que todos vean alrededor de mí que sí se puede vivir en santidad y vengan a conocer al Dios que yo predico. Porque la gente, si no ve mis buenas obras, no va a creer la gracia de Dios. Tiene que ver las buenas obras y que glorifiquen al Dios Todopoderoso a través de mi vida. Pero mira lo que dice el versículo 30. Hermanos, escúchame el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Qué tremendo versículo, hermanos, si lo entendemos, que Dios nos dé revelación. Está diciendo, el que tiene mente de esclavo, el que cree que tiene que hacer cosas para que Dios lo bendiga, no heredará nada. Tiene que ser por fe o nada. O sea, si tú quieres heredar toda la bendición, la unción, la gloria, el poder de Dios, lo que tú quieras, la vida eterna, tiene que ser a través de que te veas como libre, como hijo de Dios, no con mente de esclavo. Porque hay muchos en las mismas iglesias que sí son hijos de Dios, pero siguen teniendo mente de esclavo. Y dice este versículo, echa fuera de tu cabeza la mente de esclavo y vete como libre para que seas partícipe de todas las cosas de Dios. Hermano, qué importante es esto. Mientras tú creas que Dios te va a bendecir por lo que tú haces, nunca te vas a ganar nada. Nunca. Y vas a vivir frustrado. En una iglesia donde comenzamos a predicar en Michoacán la gracia de Dios, hay hermanos que tienen 15 años, 20 años, enfermos. Y de lo mismo. Y había una hermana que siempre se quejaba. Oraban por ella de un pie y Dios parece que la tocaba y al siguiente día le dolía otra pierna y luego le dolía una espalda. ¿No conocen hermanos que se quejan así de todo? Sí. Pero y yo la veo, a esta hermana, la veo que se va a la reunión de oración, nunca falta a la iglesia, es fiel diezmadora y qué bueno, y siempre está ahí para apoyar y para limpiar y para todo, pero siempre enferma, con dolor de un lado, dolor de otro lado. Y resulta que en las campañas que hacemos, hermano, llega el borracho por primera vez, llega el paralítico, llega el enfermo y oramos por ellos y Dios hace un milagro y los sana. ¿No han visto eso ustedes también? Que Dios los sana y la gente que tiene 14, 15 años se queda con unos ojotes y dice, entonces a mí Dios no me quiere, a mí no me quiere sanar, a mí no me sana Dios. Y él apenas viene llegando y Dios lo sana, a él sí lo sana y a mí ¿por qué no? Si yo vengo todos los días a la iglesia, si yo vengo y ayudo aquí en la iglesia, si yo doy mis diezmos, si yo nunca falto a la iglesia. Le digo, pues ya me dijiste por qué Dios no te sana. Porque estás confiando en lo que tú estás haciendo para que Dios te sane y no estás confiando en el sacrificio de Cristo Jesús. Y los que llegan por primera vez a la iglesia no confían en sus diezmos, no confían en su atendencia a la iglesia, no confían en nada. Ellos nada más le dijeron, Cristo te ama y Cristo te sana. Y ellos nada más se arrodillan y dicen, Señor, soy pecador, sáname. Confío en ti y reciben su milagro. Como la historia del fariseo y el publicano. Hay muchos fariseos en la iglesia que dicen, Señor, es que yo ya diezmé y yo doy diezmo de todo lo que gano y yo vengo a la iglesia y yo ayuno y yo hago. Y el otro decía, Señor, yo no hago nada de eso. Soy pecador, nada más confío en ti. Y dice la Biblia que Jesucristo dijo, ciertamente el publicano salió justificado y el otro siguió condenado.
Hermano, espero que entiendas el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánto tiempo falta, Doris? 5 minutos. ¿Me dan otros 5 minutos? Voy a explicarte esto, mira. Vamos a Romanos capítulo 4, porque si creo que es importante entender esto. Romanos capítulo 4. Díganme si lo tienen. ¿Sí están compartiendo, Doris? Yo les pido que compartan estas clases también, hermanos. Compartan esta clase porque yo creo que es una riqueza lo que estamos viendo aquí. Una vez fui con el pastor Javier, la pastora Angélica en Golán, que me invitaron a predicar y me dicen, no hombre hermano, en vivo está mejor. Dicen, en vivo está mejor. Y le digo, si yo aquí me emociono, imagínate cuando estoy en vivo, en un púlpito de 50 metros no me alcanza. Me dicen el showman cuando ando predicando. Me dicen, ahí viene el showman, porque me gusta hacer muchos ademanes. ¿Por qué? Porque me siento libre. Me siento libre de andar compartiendo el grande amor de Dios. Dice capítulo 4, versículo 1. Vamos a poner atención. Porque Romanos capítulo 4 habla de que Abraham fue justificado sin obras. Y Santiago capítulo 2 dice que fue justificado por obras. Abraham. A tal grado de que algunas personas no querían meter el libro de Santiago al canon. O sea, que decían que no era inspirado por Dios. Pero claro que sí es inspirado por Dios. Porque algunos me han hecho esas preguntas. Hermano, a ver, explíqueme Romanos 4 y Santiago capítulo 2, porque parece que se contradicen. Y no se contradicen. Nada más te lo digo así, superficial por el tiempo. ¿Está bien? Romanos capítulo 4 habla de la fe que Dios ve. Santiago capítulo 2 habla de la fe que los hombres ven. Sencillo. Por eso yo creo que te lo explico todo sin necesidad de leerlo. Al buen entendedor, pocas palabras, te lo repito otra vez. Porque algunos me dicen, Romanos capítulo 4 dice que Abraham fue justificado por la fe sin las obras. Y Santiago capítulo 2 dice que Abraham fue justificado por obras y no solamente por fe. Y luego dice, ¿veis? ¿Todos veis? Que la fe sin obras es una fe muerta. Efectivamente. Pero pon atención a este pensamiento. Mis buenas obras, por muy buenas obras que yo pueda producir, no producen un gramo de fe. ¿No? Pero una buena fe, alguien que tiene fe, por muy pequeña como un grano de mostaza que tenga, produce grandes obras. ¿Sí me expliqué? Mis obras no producen fe, pero mi fe sí produce obras. Es lo que dice Santiago. Si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano, me estoy engañando a mí mismo. Yo tengo que creer por fe, pero esa buena fe que yo tenga va a producir grandes y poderosas obras. No voy a tener tiempo de leerlo. Pero sí quedó claro, Doris. Ayúdame, por favor. Quedó muy claro, ¿verdad? Hermano, que Dios me los bendiga grandemente. Nada más un repasito así rápido. De Génesis a Éxodo capítulo 19 transcurrieron 2500 años. De Éxodo capítulo 19 a la cruz transcurrieron aproximadamente 1500 años. La siguiente hora voy a estar tratando acerca de la ley. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, la dio por amor. Porque me hicieron esa pregunta. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley, hermano? La Biblia también lo recalca. En 3 ocasiones le hicieron la misma pregunta a Pablo. Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Imagínate, hermano, que Dios nunca hubiera dado la ley. Está bien, imagínatelo. Antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sabían que había pecado ellos? No. ¿Conocían que había pecado? No. Imagínate que no hubiera ley. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
Y de repente llega Cristo Jesús. Ah, llegó Cristo, murió en la cruz del Calvario y les dice, los perdono a todos. ¿Qué hubiera dicho esa gente? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué está hablando este loco? Murió en una cruz. ¿Para qué murió en la cruz? Y Jesucristo les dice, les perdono todos sus pecados. ¿Qué hubieran dicho ellos? ¿De qué habla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es pecado? ¿Con qué se come? Les perdono todos sus pecados. Y es más, yo voy a morir por ustedes y la sangre que estoy derramando les perdona todos los pecados. Y ellos dirían, este cuate está loco, ¿de qué está hablando? No sabemos de lo que habla. ¿Verdad? Entonces, había tanto pecado en el mundo, no tenían conocimiento del pecado, así que llega la ley. ¿Y la ley para qué fue dada? Romanos 7:7, para dar conocimiento de pecado. Y entonces la ley dice, todo lo que ustedes están haciendo es pecado. Y la gente se asustó y dice, ¿es pecado? Sí. Que te metas con un animal es pecado, que codices a la mujer es pecado, que hagas esto es pecado, que chismes es pecado. Y todos dijeron, hemos cometido un pecado. La ley fue dada como un espejo para enseñar la condición, la suciedad, la imperfección y que merecían la muerte todos ellos. Ahora sí, llega Jesucristo y les dice, les perdono todo pecado. Imagínate que dijeron ellos, perdóname, 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 abrazo, gracias por tu sangre, gracias por la salvación. La ley preparaba el camino para que recibiesen a Jesús como el Salvador de todas sus inmundicias. Su único trabajo. Era el único trabajo de la ley, pero llegando Jesucristo y acabando con el pecado, la ley es abolida una vez y para siempre. Ya no necesitamos la ley. ¡Wow! Perdón porque me emociono. Que Dios me los bendiga grandemente. Yo espero que estemos entendiendo estas grandes y tremendas enseñanzas, hermano, para que tú vivas la libertad en Cristo Jesús. Vivas libre sabiendo que el poderoso está contigo. Y yo no soy mejor ni menor que tú, somos iguales. Ni el predicador, ni el gran llamado apóstol, ni el que está sentado en una silla barriendo o trapeando también ahí en la iglesia es mayor o inferior. Todos somos iguales y somos completamente amados con el mismo amor de Dios y todos tenemos la capacidad por fe de hacer grandes cosas. Amén. Que Dios me los bendiga.